Pues muchas gracias. Un aplauso. Bien, continuamos con la maestra Alina Basegoda, que nos va a presentar la sabiduría en el timón, adultos mayores navegando el conflicto. ¿Quieres micrófono aquí? ¿Y cómo hago para pasar por la mano? ¿Sí? Entonces me quedo aquí. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias. Les voy a hablar de una partecita de mi tesis que tiene que ver con cómo resolvemos el conflicto de manera colaborativa. En la tesis voy a tratar 4 estrategias de resolución de conflicto, pero hoy solamente vamos a hablar de colaboración. Yo me estoy enfocando, y me encanta que me haya tocado justo después de Josué, porque también yo estoy tratando la población de adultos mayores desde una perspectiva un poco distinta, pero de lo que habló Josué es muy útil también para hacer notar la relevancia de este tema, ¿no? O sea, la cantidad de adultos mayores que vamos a hacer hacia el año 2030, se calcula que 1 de cada 4 mexicanos vamos a ser adultos mayores, y entonces sí, en fin, es un tema relevante. La perspectiva desde la que lo estoy viendo es más salutogénica, ¿no? Más como positiva. Hay muchísima investigación, o la mayor parte de la investigación que se hace respecto a adultos mayores tiene que ver con el deterioro cognitivo, con el deterioro físico, y se enfoca poco en las cosas que van mejorando con la edad. Y en realidad sí, con los años hay cosas que van mejorando, ¿no? Va mejorando no solo la acumulación se va acumulando experiencia, que es algo independientemente incluso de nuestra voluntad, vamos acumulando experiencia. Va mejorando la inteligencia cristalizada. Josué habló mucho del deterioro, que es sobre todo en inteligencia fluida, ¿no? Pero la inteligencia cristalizada, esta capacidad de vincular información a la que hemos tenido acceso a lo largo de los años y utilizarla para resolver conflictos, eso va mejorando. La toma de decisiones asertiva, en general los adultos mayores son más eficientes en tomar decisiones. La regulación emocional también, hay como literatura que respalda eso. Nuestra capacidad de empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, porque hemos tenido más experiencia y por lo tanto hemos estado en esos lugares en donde la gente que está sufriendo ha estado. Eso también mejora con el paso de los años. Y otro factor que es importante es la selectividad socioemocional, o sea, cómo con el paso de los años vamos siendo más selectivos respecto a las cosas a las que les dedicamos nuestra energía. Entonces le dedicamos energía a cosas que nos hacen sentir emocionalmente bien, le dedicamos energía a gente que nos hace sentir bien, nos alejamos de la gente que no nos interesa. Entonces hay como que tenemos también muchos recursos que mejoran con el tiempo, y estos recursos, muchos de esos recursos, están vinculados con la colaboración, están vinculados con nuestra capacidad de resolver conflictos de una mejor manera, de una manera en donde se genera valor para las partes involucradas en el conflicto. Entonces, y sin embargo, también hay mucha investigación que muestra que los adultos mayores, lejos de colaborar para resolver el conflicto, tienden a evitarlo. Un poco quizás por esta teoría de selectividad socioemocional de la que estaba hablando hace un momento, esta teoría que dice que solo le dedicamos tiempo o le dedicamos más tiempo a la gente que nos hacen sentir bien, a los fenómenos que nos hacen sentir bien. Probablemente pues eso lleva a que nuestra preferencia, digamos, sea a evitar el conflicto en vez de enfrentarlo, resolverlo, generando valor para ambas partes en el conflicto. Entonces yo quería ver si en México eso pasaba también, si también éramos evitativos, si también o si teníamos estas habilidades, digamos, que normalmente nos podrían llevar a ser más eficientes en la colaboración, si de verdad teníamos más digamos, regulación emocional, más empatía, etc. Entonces, esa era la idea. Y, entonces, lo que hemos encontrado hasta el momento, mi investigación se basó en gente entre 50 y 80 años, un poco respondiendo a, la verdad es que hay mucha investigación que empieza también desde los 50,
porque es una etapa de la vida en la que dejas de ser generador de... Como que hay investigación que se divide, digamos, en tres partes. En la primera parte, en que todavía no puedes tener hijos. La segunda parte, en la que puedes tener hijos. La tercera, en que ya no puedes tener hijos, ¿no? Y entonces es más o menos a partir de los 50. Y además también yo quería hacer una investigación en la que no llegara yo con los adultos mayores a decirles, ¿y tú qué piensas? ¿No? Y como separándome del tema, sino también involucrándome en eso. Entonces también para eso me sirvió definir ese quiebre. Sí, quizás una de las limitaciones de mi tesis es que me estoy enfocando en gente de escolaridad media superior y superior, o sea, de preparatoria terminada y hacia arriba. Entonces sí es una muestra como muy selecta de alguna manera, y bueno, en la Ciudad de México. No voy a hablar mucho de los números que encontré, pero les voy a decir más o menos cuáles han sido hasta el momento los hallazgos o cuáles fueron los hallazgos. Sí encontré que efectivamente la gente en ese segmento entre los 50 y 80, tomando la edad como una variable adicional, conforme vamos envejeciendo, somos menos colaborativos, sí somos más evitativos, sí somos también menos competitivos, ¿no? Eso está muy de la mano con la investigación que se ha hecho en otros países. ¿Y por qué? Entonces también medí estas otras tres variables. El locus de control, en nuestro sentido de agencia, qué tanto sentimos que tenemos nuestra vida en nuestras manos y por lo tanto que podemos resolver los conflictos. También la percepción de esfuerzo, que si sentimos que resolver conflictos es demasiado complicado, es demasiado trabajo. Y los estereotipos negativos. También medí estereotipos negativos respecto a la vejez entre la gente entre 50 y 80 años. Y encontré esto, en resumidas cuentas, respecto a la resolución colaborativa de conflictos. Identifiqué estos dos elementos. Quise medir para saber de estos elementos que efectivamente mejoran con la edad. Encontré el constructo de sabiduría, pero no había un instrumento que midiera sabiduría en México, ¿no? Que ya estuviera validado en México. Entonces validé una herramienta estadounidense para la medición de la sabiduría y encontré que la gente vincula la sabiduría en dos factores, ¿no? Una, la mentoría comprensiva, y otra, la toma de decisiones calmada. Eso es lo que nosotros en México entendemos por sabiduría. Y bueno, los dos factores de esta escala están vinculados directamente a la resolución colaborativa de conflictos, que es bien interesante porque por lo menos la mentoría comprensiva no está vinculada con ninguna de las otras estrategias de resolución de conflictos. Entonces, los adultos mayores que son mentores comprensivos, ellos también tienen todas estas habilidades que significan resolver conflictos de manera colaborativa. Y en el transcurso, digamos, entre la sabiduría y la resolución colaborativa de conflictos, son aquellos que tienen un locus de control interno instrumental los que tienen ese vínculo más fuerte, ¿no? Los que sienten que resolver conflictos les genera demasiado trabajo, ellos no son colaborativos. Y la gente que tiene estereotipos negativos respecto a la vejez, esa variable no está vinculada en realidad con la solución colaborativa de conflictos, pero sí está vinculada con la sabiduría. Entonces, mientras más sabios envejecemos, digamos, menos estereotipos negativos tenemos respecto a la vejez. Y mientras más una línea que no trace ahí es que mientras más estereotipos negativos tenemos respecto a la vejez, más trabajo sentimos que nos cuesta resolver conflictos. Entonces, eso hace que de manera indirecta también los estereotipos tengan un efecto en la colaboración. Pues básicamente eso, como conclusiones, a mayor edad, efectivamente mayor evitación, menor colaboración y menor competitividad. También la edad facilita la sabiduría, pero no la garantiza. O sea, no es que conforme envejezcamos nos vamos a hacer más sabios. Hay otros factores que hacen que envejezcamos con sabiduría o no. Para las personas adultas mayores en la Ciudad de México con escolaridad media, alta y alta,
La sabiduría significa tener un buen juicio y para dar consejo y para tomar decisiones. Las personas sabias en estos términos efectivamente sí son más colaborativas, especialmente cuando tienen sentido de agencia. Las personas sabias sienten que resolver conflictos no cuesta demasiado trabajo. Las personas que toman decisiones calmadas no sienten que envejecer es una calamidad, no tienen estos estereotipos negativos respecto a la vejez. Quienes piensan que envejecer es una calamidad, quienes tienen estos estereotipos negativos, piensan que resolver conflictos cuesta mucho trabajo y tienden a acomodarse, a competir o a evitar los conflictos. Y quienes piensan que envejecer es una calamidad, tienen un locus de control externo afectivo, sienten que no tienen sentido de agencia, sienten que lo que pasa en su vida depende de los demás. Entonces ahí están las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. ¿Preguntas? Vamos en orden. Ali, está muy padre tu tema, pero ¿tú cómo mencionas a gente sabia? ¿Cómo me dirías eso? ¿Cómo es que dices las personas sabias, no? Al final, ¿cómo se mide eso? Okay. Esa es una gran pregunta. Sí, es un constructo muy complejo. Y hay en realidad pocos instrumentos que lo midan. Pero encontré uno que me pareció como muy comprensivo, ¿no? Que en, digamos, la construcción de ese concepto y en todos los instrumentos que vi que lo medían, juntaba a todos y juntaba 5 factores, ¿no? Se llama WISE-SD, es un instrumento que se hizo en la Universidad de San Diego, y los 5 factores que contempla son tolerancia, y tolerancia tiene que ver también como con curiosidad por los demás, y esa quedó en el constructo en México como parte, se junta con la mentoría comprensiva, ¿no? O sea, es gente tolerante. La otra era actitudes prosociales, no, más bien como social advising, como dar consejos sociales, ¿no? Entonces, por eso lo junté en mentoría comprensiva. Los otros son es que tómelos en inglés, perdón. La otra es cuando la gente siente understanding mentorship y calm decisiveness, regulación emocional y decisiveness, toma de decisiones. Y luego 2 factores que interesantemente se perdieron en la factorización en México fueron altruismo, y también se perdió insight, ¿no? Y me pareció súper interesante porque el único ítem que se mantuvo de la escala de insight era uno que decía ser comprensivo con uno mismo, y se juntó a la parte de tolerancia y de capacidad de darles consejo a los demás. Y se perdió altruismo. En la literatura busqué y encontré como una explicación que me parece muy plausible, y es que el altruismo en México es una cualidad que se considera universal, no es de las personas sabias, o sea, es algo que todos sentimos que somos altruistas, todos sentimos que hacemos cosas por los demás, y es algo que es deseable en todos. Entonces no sé. Entonces, bueno, es una respuesta un poco larga, pero de esos 5 factores se mantuvieron los 2 que puse ahí. Entonces, así es como estamos entendiendo sabiduría en México. Hola, Lina. Bueno, muy interesante, y esto va para Mario, porque pues ya son Mar, Josué y tú, ya podrías hacer una sublínea de estudios de adultos mayores. No, y alguien más ayer se presentó, que debe ser alguien de primer semestre. Mucho gusto. Ani. Hola. Y es que nada más te oí, pero no te vi. Pienso en otras generaciones, ¿no? Que estaba Amarilis, etcétera, sí. Con adultos mayores. Sí. Entonces, se me hace súper interesante que ya como el doctorado vaya haciendo algo específicamente para los adultos mayores. Me da esperanza lo que dices, porque en algunos años voy a poder tomar decisiones de manera calmada. Pero tienes que hacer un esfuerzo, ¿eh? No es solamente por envejecer, conste en actas.
Y eso es muy bueno para mis colegas, ¿verdad, Oscar y Mario? Entonces, bueno, al menos en algún momento voy a llegar a esa etapa. Me surge la duda de tu variable de aislamiento y no sé si esto tenga que ver o si en algún momento me diste cosas físicas o cosas de pérdida, como por ejemplo pérdida auditiva o pérdida de movilidad. Tengo 2 padres, adultos mayores, y en el caso de mi padre, pues ya necesita sus aparatos y eso lo ha aislado muchísimo, por supuesto, de grupos importantes, ¿no? O mi mamá que tiene 2 prótesis de rodilla, que pues eso le impide ir a muchísimas cosas que antes solía hacer. Entonces, decías algo del aislamiento y yo no sé si todas estas cosas que les pasa a nuestro cuerpo por el deterioro, también las estés identificando, no tanto como una característica psicológica o de intención o de motivación, sino más bien de cuestiones físicas que salen fuera de su control. Okay. Yo en realidad no estudio aislamiento, creo que a lo que te refieres es a evitación, ¿no? Como en algún momento decías en algún bullet que se aislaban más o... Mayor evitación. A la evitación, exactamente. Sí. O sea, aquí a lo que me refiero es como estrategia de resolución de conflictos, simplemente evito el conflicto. O sea, del conflicto. O sea, toda mi tesis es respecto a conflicto. Mar sí está estudiando, y según yo sigue en temas de adultos mayores, y sí está estudiando el aislamiento, la soledad y así. ¿Te refieres a colaboración como estrategia de resolución de conflictos? Todas estas son estrategias de resolución de conflictos. O sea, son 5 que también en la validación de mi instrumento se juntaron 2. Los 5 son colaboración, compromise, como regateo, evitación, competitividad y evitación, ¿no? Pero no evaluaste estas cosas como características físicas. No, pero sí, o sea, este tema me apasiona y llevo ya muchos años dedicada a adultos mayores, desde antes de haber sido yo cercana a ser adulta mayor. Y entonces lo que sí te puedo decir, sobre todo con tu papá que tiene problemas auditivos, convéncelo de que utilice sus aparatos porque hay un vínculo de pérdida central, así, de verdad, del deterioro cognitivo en cuestión de meses. O sea, es una cosa muy impresionante porque sí significa mucho aislamiento. Gracias. Pero no sé nada más, no sé mucho. Gracias a ti. A ver, allá. Hola, tengo una pregunta. ¿Crees que midiendo la sabiduría, ¿no?, con este instrumento que nos dicen los adultos mayores mexicanos, nos podría ayudar como profesionales de salud a mejorar cómo tratamos a los adultos mayores y si eso puede beneficiar a un envejecimiento saludable, que es tu perspectiva? Estoy convencida, o sea, sí creo que, insisto, ser viejo no significa ser sabio, ni siquiera ser joven significa no ser sabio, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que vienen con la experiencia que favorecen el desarrollo de sabiduría. Y me parece que este prejuicio que tenemos respecto a que los viejos son sabios puede ayudar al tratamiento del psicológico de los adultos mayores para que desarrollen esas habilidades, ¿no? O sea, porque los prejuicios son centrales, o sea, esa variable de la que estaba hablando hace ratito, este tema de tener, y lo he platicado en algún coloquio anteriormente, les he contado de esta señora que se llama Becca Levy, que encontró que los estereotipos negativos respecto a la vejez explican más respecto a tus posibilidades de envejecer, de vivir muchos años, que el colesterol en tu sangre. La gente que tiene estereotipos negativos respecto a la vejez hizo un estudio longitudinal muy serio, ella es de la Universidad de Yale. La gente que tiene estereotipos negativos respecto a la vejez vive menos años y vive peor, envejece más enfermo. Entonces, hay mucha investigación que muestra que lo que tú piensas respecto a lo que significa envejecer tiene un efecto real en la calidad de tu envejecimiento. Entonces, si lográramos como hacernos de este gancho de que ya es un prejuicio de todos de que los viejos son sabios o pueden ser sabios, y generamos eso y los vinculamos con otras generaciones, porque la sabiduría es mentoría comprensiva.
y toma de decisiones calmada, eso tiene que tener un efecto. Eso es como, hacia allá quiero ir. Muchas gracias. Sí lo pensé. ¿Yo? Sí. Justo la pregunta que tengo, creo que se puede relacionar con esto último que nos estás compartiendo, porque me ha parecido en algunas cosas que nos compartes y que pude leer, que se está sugiriendo algo así como que con la vejez hay con el envejecer hay un cambio disposicional, como los adultos mayores son así, como si de alguna forma envejecer causara evitación del conflicto. Y pues yo pues ahora estoy pensando pues la evitación del conflicto, ese es un patrón funcional, no es un rasgo de envejecer, de eso estoy pensando, ¿no? En ese caso, o sea, es decir, la topografía evitar sería secundaria y más bien el patrón funcional creo que es lo que importa. Y tienes una diapo que me gustó mucho porque creo que sugiere que más bien va por ahí, ¿no? Tal vez a lo largo de su juventud confrontar el conflicto no resultó en ningún cambio, o tal vez en el adulto mayor no ser conflictivo es recompensado, o tal vez nos lo pusiste ahí, tal vez implica un costo de respuesta más grande, entonces pues mejor me quedo aquí calladito sin molestar a nadie. Quiero saber qué piensas, ¿no crees que va por ahí? ¿O qué opinión te merece esto? Hay varias explicaciones de por qué los adultos mayores evitan el conflicto. A mí una que me gusta mucho es esta de Laura Carstensen, de la teoría de selectividad socioemocional, que dice que pues simplemente no le vas a dedicar tiempo que consideras corto, porque además las investigaciones que han hecho con esa teoría son súper interesantes, porque también la han hecho con gente joven, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Y tiene una variable que llama Future Time Perspective, perspectiva de tiempo futuro. Entonces, la gente que se va a salir de sus trabajos, aunque sea muy joven, evita el conflicto, se acerca a los demás, les ayuda, ¿no? O sea, como que, y se concentra en la gente que le interesa emocionalmente, no quién le va a ayudar en la carrera, ¿no? Incluso si son jóvenes. Entonces, creo que esa explicación a mí me gusta mucho, ¿no? Que evitamos el conflicto y además nos acercamos y nos hacemos también más empáticos, porque sentimos que ya nos queda poco tiempo, ¿no? Entonces, entonces pues lo queremos dedicar a cosas que nos gustan y ayudar a los demás es algo que nos gusta. Ayali, se me hace súper interesante todo esto y me quedo con un montón de cosas ahí, pero hay como 3 ideas ahí que me quedaron volando más. Como una es que me choqueó primero como esta parte de dividir a la gente por si puede tener hijos o no puede tener hijos. Eso ya es una cosa que tú sabes que lo de género es... Y además pienso que estamos hablando más de mujeres para hacer esa distinción que de hombres, porque bueno, hay muchas cosas biológicas ahí, pero se me hizo súper fuerte pensar que ya desde ahí yo creo que hay como muchos prejuicios respecto a tu funcionalidad, respecto a qué tanto puedes aportar en la sociedad, porque justo cuando te escuchaba, o sea, como que hablabas de muchas de las ideas que tenemos de la vejez, y yo creo que eso es algo primordial. La gente que yo he conocido que está en los 80s y que hace 10 años empezó a bucear, es porque de verdad no tiene, o sea, yo les he preguntado y me dicen, es que yo conozco gente que envejeció bien, yo no creo que envejecer sea algo malo, ¿no? Claro. Entonces, como que pensaba mucho en esos prejuicios que hay, pero también pensaba un poco como, pues estas correlaciones, pero la causalidad está bien interesante, ¿no? O sea, porque yo no sé si a lo largo de la historia de la vida hay cosas que a mí me han hecho entender, aprender que envejecer me hace esto, o si solo viene de los prejuicios sociales. Y pensaba mucho, por ejemplo, en que hablas de la mentoría, y pensaba, ok, esos son conflictos que no necesariamente son míos, ¿no? O sea, es más fácil ayudar a alguien más que está teniendo conflictos a manejar mis propios conflictos, o a lo mejor me estoy proyectando, pero por otro lado como que pienso, hay muchas condiciones
alrededor de las personas adultas mayores que pueden implicar como pérdida de toma de decisiones, pérdida de poder económico, pérdida de un montón de cosas. Y pensaba, por ejemplo, en lo que decían hace rato, ¿no? Como de repente a veces hasta hay alguien que quiere hablar y dice, ya, sí, tú con tus cosas, ¿no? Y entonces como que tampoco se les toma muy en serio, y entonces también creo que eso pues finalmente va siendo castigado el enfrentar el conflicto. Entonces, bueno, me despertaste muchas cosas. Okay, sí, a ver, voy a tomar dos de las cosas que dijiste. Una, respecto a estos quiebres, ¿no? Sí entiendo que puede ser algo social, pero la verdad es que, y aquí un poco voy a hablar nada más desde mi perspectiva, no estoy siendo científica, estoy siendo Alina. Yo sí creo que esos quiebres han sido cruciales en mi vida. Y no por el hecho de dejar de poder tener hijos, porque además decidí dejar de tener hijos mucho antes de que ya no pude tenerlos, ¿no? Pero definitivamente la menopausia, y las mujeres menopáusicas que haya por aquí me pueden desmentir, la menopausia es un cambio brutal en tu percepción de ti, y no para peor, o no necesariamente para peor, o sea, un poco como que esto que pensamos está también basado en nuestros prejuicios, o sea, que siempre que pensamos, no, bueno, entonces, si se hace este quiebre aquí es porque ya de aquí, que ya no puedes tener hijos, ya no sirves para nada. Eso no es lo que dice este autor. Es más bien que para lo que sirves es algo muy distinto. Este vocabulario utilitario no me gusta, pero digamos que sí cambian tus prioridades, cambian tus motivaciones muchísimo. Y no para peor. O sea, también hay investigación que muestra que, por ejemplo, o sea, el fenómeno de la abuela, ¿no? O sea, el que existan abuelas y que las abuelas se involucren con la crianza de los nietos tiene un efecto medido muy positivo en la longevidad de los nietos, en la economía. O sea, es todo un fenómeno social que además viene desde la época de las cavernas. O sea, cuando empezamos a vivir lo suficiente para tener nietos, todo mejoró exponencialmente. Entonces, no es necesariamente algo negativo el que se haga este quiebre a los 50, y creo que es algo muy objetivo. Y el tema, y tiene que ver con, creo que algo de lo que tú dijiste, no es cierto que todos los adultos mayores sean sabios, no es cierto que todos los adultos mayores sean nada, o que sean depresivos, o que sean, no es cierto. No hay nada más diverso que un grupo de adultos mayores. Los niños tienen, o sea, Piaget podía decir, bueno, y al tal año va a ser tal cosa. Entre los adultos mayores no puedes hacer eso, porque hay un mundo de diferencia entre un adulto mayor y otro. Conforme envejecemos y conforme tenemos experiencias, nos vamos separando de los demás y juntando. Entonces bueno, eso era uno. Y luego lo otro que te quería decir. Sí, ¿puedes ir cortando, porfa? Sí, a ver, pero ¿qué era lo otro? Porque rapidísimo. Bueno, ya no me acuerdo. Yo creo que ya vamos a dejar. Pueden ir a platicar al parque, gracias. Nos pasamos 45 minutos aquí, gracias. Perdón que corte, pero es que vamos, no tienen idea de lo retrasados. Y como tú ves, no tengo mucha sabiduría. Florecita. Bien, gracias a la maestra Flor Mata, que va a presentar su tema titulado Inhalables y Defensa del Cuerpo, la batalla entre el daño y la reparación. ¿Quieres o quieres aquí? Esto es mejor. Sí está prendido. Sí, todo bien. Flor. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, bueno, pues me emociona hablarles un poquito acerca de esto, porque pues es entre la batalla que se da entre el daño provocado por el consumo de los inhalables y la reparación que se da por la reparación del mismo daño por otras moléculas que a continuación les mencionaré. Bueno, pues les quiero dar como un panorama muy general del consumo de inhalables en México. Y bueno, se sabe que el consumo de inhalables es un problema de salud público que ha venido incrementándose sobre todo en la población de jóvenes adolescentes entre la edad de 8 y 18 años. Y bueno, pues aquí las encuestas, como
La ECODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, menciona que efectivamente los inhalables ocupan el tercer lugar de la droga preferida por los jóvenes, después de la marihuana y de la cocaína. Y bueno, pues a veces nosotros también asumimos que este problema o este consumo de inhalables se da dentro de la población marginada o dentro de poblaciones en donde pues son jóvenes que viven en condiciones precarias o son excluidos socialmente. Sin embargo, la ECODAT, que fue una encuesta de consumo de drogas en estudiantes realizada en la Ciudad de México, menciona que no efectivamente es en esta población, sino también en estudiantes que están en secundaria y en bachillerato, los que también prefieren consumir inhalables. Por ello, pues la encuesta que él menciona posicionan a los inhalables como el segundo lugar de la droga más preferida por los jóvenes estudiantes después de la marihuana. Oh, perdón, era al revés. Y bueno, en contexto les digo que bueno, los inhalables son sustancias químicas que se encuentran en productos de uso común y que se encuentran pues en el hogar, en el comercio, en la tienda, en la trapalería, en el súper. Y bueno, pues son productos que utilizamos tanto para limpieza como para la industria. Sin embargo, pues los han utilizado de mal forma porque los han utilizado para obtener, pues, para intoxicarse. Y los inhalables que los mexicanos prefieren para inhalar, pues son, por ejemplo, el thinner, los adelgazadores de pintura, el PVC, el Resistol 5000, las lacas de pintura y también los marcadores que tienen pues esta punta de fieltro que bueno, pues son fácil de obtener, ¿no? Los podemos encontrar en cualquier lado. Todos estos productos y entre otros más que no mencioné, pero que estos son muy relevantes porque son los que mayormente consumen los mexicanos, pues tienen como componente principal una molécula que se llama tolueno. Este es el metilbenceno. Este es un solvente orgánico que tiene como característica principal pues ser altamente liposoluble. ¿Qué quiere decir altamente liposoluble? Pues que se adhiere principalmente a órganos que están compuestos por lípidos principalmente, como por ejemplo el cerebro. Y bueno, ¿cómo consumen los inhalables? Estas personas, pues ellos aspiran los gases de estos productos, ya sea por la nariz o por la boca, y lo hacen para buscar un estado alterado de la conciencia, es decir, para buscar un estado como tipo borrachera, como un estado de euforia, aunque pues obviamente con el consumo de los inhalables este efecto dura muy poquito y en realidad tienen que volver a consumir o tienen que consumir en mayor cantidad y entonces y repetir comúnmente pues esta conducta, ¿no? Esto conlleva obviamente la adicción a los inhalables y por lo tanto a un trastorno, como bien lo menciona el DSM-5, un trastorno por consumo de los inhalables. Y bueno, pues aquellos chicos que consumen los inhalables, en realidad lo que están consumiendo es una molécula altamente dañina, como es el tolueno, y que principalmente daña al sistema nervioso central. Y vemos que el consumo recurrente de esta molécula, pues afecta principalmente al sistema mesolímbico dopaminérgico, que es el sistema en donde llegan casi todas las drogas, como los estimulantes y los depresores del sistema nervioso central. Y bueno, pues este sistema está conformado por áreas como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, que tiene como funciones pues la motivación, la recompensa y pues la actividad física, así también como está conformado por la corteza prefrontal, que tiene que ver con la toma de decisiones y el juicio, entre otras funciones importantes. Entonces, pues vemos estos chicos que comúnmente están perdidos, pero en realidad son jóvenes que tienen edades entre 12 y 14 años, que tienen deterioro cognitivo, también presentan pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y atención limitada. Esto, como ya les mencioné, está generado por la neurotoxicidad del tolueno. Este daño neurotóxico se debe principalmente al estrés oxidativo, que
bueno, pues tiene que ver con el equilibrio de dos importantes moléculas, como por ejemplo antioxidantes y especies reactivas de oxígeno. Se supone que en la neurona o en la célula se encuentra un equilibrio redox, es decir, hay igual cantidad de antioxidantes como de especies reactivas de oxígeno. Los antioxidantes como la catalasa, el superóxido desmutasa o el glutatión, que son antioxidantes enzimáticos que nosotros generamos para, de alguna manera, mantener un equilibrio de las especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno también las encontramos en nuestro organismo o en la célula, porque son moléculas señaladoras de funciones importantes para la sobrevivencia de la célula, como por ejemplo el respirar, el dividirse, el alimentarse, o de hecho el generar energía. La misma célula pues genera este tipo de moléculas, tales como ion hidroxilo, superóxido, peróxido, peroxinitritos y óxido nítrico, por mencionar algunas, ¿ok? Son muchísimas más. Sin embargo, cuando hay una alteración dada, hay una mayor cantidad de estas especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, dada por o estimulada por alguna molécula como es el tolueno, pues se generan de alguna manera más especies reactivas de oxígeno. Y hay una disminución de los antioxidantes, generando así un estrés oxidante. Pero bueno, ¿qué son las especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno? Son moléculas que obviamente están conformadas por oxígeno o por nitrógeno, y son moléculas totalmente también inestables, que lo que hacen es robar electrones de otras biomoléculas importantes para la sobrevivencia de la célula o de la neurona, como por ejemplo son moléculas de ácidos nucleicos, ácidos grasos y proteínas, que si los inhabilitan, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay más oxidación en los ácidos grasos? Pues se presenta un daño oxidativo llamado peroxidación lipídica, que lo que va haciendo es rompiendo membranas de la misma neurona, y por lo tanto, si este daño se complica más, la neurona tiende a irse a apoptosis, es decir, a muerte programada. Y bueno, dentro de la literatura, y antes de mencionarles esto, sí quiero decirles que todos los estudios que voy a mostrarles a continuación son en la perspectiva de la neurociencia básica. Es decir, son estudios que se han hecho con animales y con modelos animales, específicamente roedores como ratas y ratones. Les decía que en la literatura el tolueno, se ha visto que el tolueno sí genera especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Por ejemplo, en ratones, donde se registró principalmente áreas cerebrales como hipocampo y corteza prefrontal, estos ratones recibieron una concentración de tolueno 4.000 partes por millón, midieron las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, vieron que así hay un exceso de estas, pero también midieron el antioxidante, es decir, midieron la cantidad de glutatión y superóxido desmutasa, que estaba reducida, obviamente por el desequilibrio que les mencionaba. Otros estudios también han mostrado que hay especies reactivas de oxígeno en hipocampo, cerebelo estriado, corteza y cerebelo, por mencionar algunos. Nuestros resultados también que hemos encontrado hasta la fecha también han corroborado que efectivamente el tolueno, pero a una concentración de tolueno 2.000 partes por millón, también presenta en áreas específicas como el estriado ventral y dorsal daño oxidante provocado por las especies reactivas de oxígeno. También, igual que en Montes mencionan, que en hipocampo y en corteza también hay exceso de especies de daño oxidante, provocado por las especies reactivas de oxígeno. Nosotros también encontramos especies reactivas de nitrógeno en estriado ventral y en estriado dorsal, en ratas que fueron expuestas a una concentración de tolueno 2.000. Se sabe en la literatura que hay ciertas moléculas que tienen un mecanismo neuroprotector y reparador que ayuda a prevenir de alguna manera, pues, disminuyendo la concentración de especies reactivas de oxígeno. Estos son, por ejemplo, la melatonina, los ésteres
de ácido cafeico, las antioxidanas, la coenzima Q, así como también mecanismos como el enriquecimiento ambiental. Y bueno, una de las moléculas que se ha visto que tiene un efecto neuroprotector son los flavonoides, que obviamente reducen el estrés oxidativo y por lo tanto también la apoptosis y la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, disminuyendo obviamente la degeneración neuronal. Y uno de los estudios que mostraron esto con uno de los flavonoides como las isoflavonas fue el de Johnny Parr en el 2014, en donde vieron que efectivamente se les dio una dieta de isoflavonas a ratas que tuvieron actividad física en exceso y que obviamente se corroboró primero que tenían estrés oxidante, es decir, una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Estos también midieron los antioxidantes, catalasa y desmutasa y glutatión, y observaron que las isoflavonas potenciaban la actividad de estos. También nosotros propusimos entonces darles a nuestras ratas, aquellas donde encontramos especies reactivas de nitrógeno, isoflavonas, y vimos que efectivamente las especies reactivas de nitrógeno también disminuyen con la dieta de isoflavonas. Y como conclusión, y perdón por pasarme del tiempo, creemos entonces que la administración de antioxidantes externos puede ayudar a revertir o atenuar el daño provocada por las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno generado por el consumo repetido del tolueno. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. ¿Preguntas para Flor? ¿Su proyecto? Muy padre, Flor, tu trabajo. Gracias. Oye, ¿tú has visto en la evidencia científica que haya, que se le den antioxidantes a humanos y haya beneficios en este sentido, por ejemplo? Sí, en personas, por ejemplo, drogadictas o algo así, ¿o en qué te basaste para porque supongo que es extrapolado para humanos lo que haces, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia hay en cuanto a eso? Muy buena pregunta, Naya, muchas gracias. Bueno, te contesto. La verdad es que no hay como un artículo con respecto a que si se les administra a los adictos antioxidantes esto pudiese reducir. La verdad es que no lo he encontrado yo en la literatura, posiblemente haya, en humanos no me he metido totalmente. Sin embargo, con ratas vemos que hay poquita información, pero sí hay antioxidantes y ciertas condiciones que han ayudado a reducir. Sin embargo, en humanos la verdad es que no me he metido del todo. Y pues sí, de alguna manera, los que hacemos neurociencias básicas, pues queremos de alguna manera extrapolar en algún futuro, pues este proyecto a humanos. Entonces, bueno, ahorita mencionaste unos, pero ¿tú has visto algún tipo de flavonoides que tengan un impacto? Sí. Bueno, las isoflavonas como tal, sí tienen un impacto. Te mencionaba hace ratito que en aquellas ratas que tuvieron excesiva actividad física, que se demostró que había especies reactivas de oxígeno, se les daba isoflavonas y sí tenían como este efecto neuroprotector. Ok, gracias. Perdón, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, además del examen que les van a hacer los chicos de... Voy, perdón. No, yo solo quiero felicitar a Flor por su gracias. trabajo y porque está aquí presentando. Muchas gracias, doctora. Flor siempre al pie del cañón, como siempre. No, bueno. Bueno, muchas gracias. Y la última. Venga, Naye. Adiós, chicas, se divierten. Bye. Es PowerPoint, ¿verdad? Sí. ¿Quieres aquí o quieres micrófono? ¿Qué te la tomas? Sí, te pago ¿De qué? Señalador no tenemos, pero puedes hacerle
No, puedes señalar mismo. Ok. Vale. Ok. Ay, no te presenté, perdón. Bueno, nuestra última estudiante del día y de todo, será la maestra Nayeli Zapata, que va a presentar sistema nervioso entérico, microbiota y obesidad. Gracias. Bueno, como sabía que era la última, les quiero platicar de algo que es interesante para mí. Para conocer esto, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué es el sistema nervioso entérico? ¿Cuáles son sus funciones? El eje microbiota-cerebro y el vínculo entre la microbiota y la obesidad. Ahí. ¿Para dónde es? Perdón. ¿Para acá? A ver, no se mueve. Sabía que me iba a pasar esto. A ver. Ya era la última, entonces sí. Ya estamos y como... ¿Ves, Doc? Entonces para acá. ¿No? Entonces algo tiene tu... Así. Es que da la más larga. Así. Ok. No, acá. Sí, está bien. Bueno, para conocer sobre este tema es importante conocer un poco sobre el cerebro y el sistema nervioso periférico. El cerebro se compone por encéfalo y médula y pesa entre 1.2 a 1.4 kilogramos. Está compuesto por 73% de agua y lo demás 40% de materia gris y blanca. Y sus funciones es coordinar la información y las acciones del cuerpo. El sistema nervioso periférico es toda la red con la que lanza información al cuerpo, el cerebro. El sistema nervioso periférico, a su vez, se subdivide en sistema nervioso autónomo, el cual incluye al sistema parasimpático, que es el que cuando estamos en relajación está funcionando, y el sistema simpático, que es el sistema de alerta. Dentro del sistema autónomo está el llamado segundo cerebro, que es el sistema nervioso entérico. ¿Por qué es el segundo cerebro? Porque él no necesita al cerebro para funcionar, es decir, nosotros podemos tener nuestro metabolismo sin que necesitemos al nervio vago, por eso se le llama el segundo cerebro. En él hay conexión, tiene conexiones con el simpático y el parasimpático y también se subdivide en plexo mientérico, que es el que da la motilidad, el plexo submucoso. Hay neuronas entéricas, gliales y muchos neurotransmisores. Es por eso que nosotros sentimos a través de nuestro estómago. Cuando tenemos una sensación, pues sentimos por el sistema nervioso entérico. ¿Qué es el sistema nervioso entérico? Es las neuronas que gobiernan todo el tracto gastrointestinal. Pueden ser entre 100 a 600 millones de neuronas que van entre el esófago y el recto. Y entonces esto tiene que ver más con el intestino, que ese es un tejido, un órgano que mide entre 10 a 12 metros y es el que dirige. Se encuentra en el esófago, en el intestino delgado y en el colon y trabaja por separado del cerebro, puede trabajar por separado. Entonces tenemos que nosotros a través de factores extrínsecos como la alimentación, los medicamentos, las toxinas, los probióticos o prebióticos que ingerimos, esto tiene un impacto en nuestro intestino. ¿Qué pasa en nuestro intestino? Que hay depresión de genes y metilación o acetilación. Esta información que sucede en el intestino sube al cerebro y es muy importante, pero ¿qué es más importante? ¿Lo que va del cerebro al intestino o al revés? Pues es más importante lo que va del intestino al cerebro. Esa información es muy importante, porque de ahí podemos decir que las depresiones o el cortisol nos pueden hacer que comamos mal. ¿Cuáles son las funciones? Determina los patrones del movimiento gastrointestinal, regula el movimiento de fluidos, interactúa con el sistema endocrino intestinal, mantiene la integridad de la barrera epitelial. Entonces aquí la pregunta para la investigación, porque este es un tema nuevo, es si la depresión puede causar enfermedades gastrointestinales o son las enfermedades gastrointestinales las que nos pueden llevar a presentar depresión.
Todo esto está muy vinculado a nuestras emociones. Por eso es que han escuchado eso, ¿no? De siento mariposas en el estómago cuando vemos a alguien que nos gusta, o nos subimos a la montaña rusa y sentimos en el estómago muchísimo. Es porque este sistema nervioso entérico está lleno de neuronas y sensaciones y neurotransmisores, pero les voy a hablar de la serotonina. En el estómago y intestino se produce el 90% de la serotonina. ¿Cómo la podemos obtener nosotros? A través de la dieta. ¿De qué alimentos? De los que son ricos en triptófano. Y es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque si tenemos un nivel de serotonina alto, tenemos mejor motilidad y trabaja mejor nuestro intestino y nuestro metabolismo. Esto está vinculado a la microbiota, es decir, el sistema nervioso entérico tiene una gran interacción con la microbiota. Tenemos aquí este lumen intestinal. Nosotros cuando comemos, ahí dice ingesta de nutrientes, lo que comemos es lo que nos da las bacterias que se producen en la microbiota a través de los ácidos biliares y de butirato, de neurotransmisores y de sustancias neuroactivas. Nosotros lo que comemos, depende de eso, se va al nervio vago a través del tallo encefálico y ahí es donde está la ingesta homeostática. ¿Qué determina la ingesta homeostática? Neuronas anorexigénicas u orexigénicas, pero también dependiendo del comportamiento alimentario, es que nosotros podemos a través de nuestra incognición, impulsividad o ansiedad o nuestra depresión, elegir qué alimentos comer, ¿vale? O sea, no solo depende de la ingesta hedónica, también depende mucho de la ingesta homeostática, sino de la ingesta hedónica, que es otra ruta por la que la microbiota lleva compuestos a la sangre, principalmente hormonas, y a través de la lengua es que nosotros sentimos el gusto por los alimentos. Entonces, esto tiene que ver con dos tipos de ingesta, la ingesta que es la hedónica, la que hacemos porque nos gusta el alimento, y la ingesta que es homeostática. ¿Cuál es esta? La que nos dice el cerebro qué consumir, qué alimentos consumir. Entonces, por eso es que la microbiota está muy vinculada a la ganancia de peso y a la obesidad. ¿De qué depende nuestra microbiota para que esté funcionando bien? Pues depende de factores como la forma en que nos alimentaron de niños, nuestra edad, el uso de antibióticos puede ser muy disfuncional. Muy importante la dieta, si fumamos, si hacemos ejercicio, la región anatómica del intestino, donde se está midiendo la microbiota, la edad gestacional y el modo en que nacemos. ¿Por qué es importante el modo que nacemos, por ejemplo? Porque si nacemos por vía vaginal, nos llenamos de la microbiota de la madre. Entonces, eso es un factor muy protector. ¿Para qué nos ayudaría la microbiota si es una microbiota funcional? Para el almacenamiento de grasa, para la angiogénesis, para el metabolismo de nutrimentos y sobre todo para el sistema inmunológico. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una